vino poco ya lo vemos terminar. Y volando al cielo va, fiel testigo allí será. Y volando al cielo va, fiel testigo allí será. Que informe llevará al celeste tribunal, de maldades hablará, de cuidado mundanal, o de santa adoración, con Jesús en comunión, o de santa adoración, con Jesús en comunión. Oh, perdónanos, Señor, el mal uso de Hola, hermanita. los preceptos de tu ley. Graba en nuestro corazón Jesús sábado, Señor, sello santo de tu amor. Es tu sábado, Señor, sello santo de tu amor. Bien, hermanos, vamos al estudio del conflicto de los siglos, capítulo 5, el lucero de la reforma. Dios ha venido pidiendo esto a toda la humanidad, no solamente a la iglesia bendita, sino a toda la humanidad. Más de 120 años predicado este mensaje. Pero por la situación de nosotros que vivimos, muchas veces no hemos tenido tiempo. Dice, antes de la reforma hubo tiempo en que no existía sino muy pocos ejemplares de la Biblia. Cuando hablamos pocos ejemplares de la Biblia, hermanos, recordemos que después de la muerte de Cristo y todas las dificultades que pasaron los discípulos, Roma se apoderó de todas las Biblias. Y vino el poder de 1260 años, una profecía que se cumplió, que ellos iban a estar gobernando, que iban a prohibir todas estas cosas. Y ellos tenían la Biblia y no podían dársela a nadie, dice. Pero Dios no había permitido que su palabra fuese destruida completamente. Sus verdades no habían de quedar ocultas para siempre. Era tan fácil quitar las cadenas de las palabras de vida como abrir las puertas de las cárceles y quitar los cerrojos de las puertas de hierro para poner en libertad a sus siervos. En los diferentes países de Europa hubo hombres que se sintieron impulsados por el Espíritu de Dios a buscar la verdad como un tesoro escondido y que siendo guiados providencialmente hacia las Santas Escrituras, estudiaron las sagradas páginas con el más profundo interés. Deseaban adquirir la luz a cualquier costo. Recordemos que en Europa, pues, comienza todo el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque ellos se quedaron con todo el material que había quedado, había sido escrito por los discípulos, por los apóstoles y todos. Y ellos tenían todo eso guardado ahí. Dice, aunque no lo veían todo con claridad, pudieron discernir muchas verdades que hacía tiempo yacían sepultadas. Esto me recuerda, hermano, esta parte. Me recuerda en el tiempo de Esdras. Dice que Esdras comenzó a estudiar la palabra de Dios y comenzó a profundizarse mucho en querer saber el por qué Dios había permitido que el pueblo de Israel fuera llevado cautivo a Babilonia. Asimismo,
en Europa hay muchos que trataban de descubrir, buscar el detalle, el por qué estaban pasando estas cosas, porque tenían un gran problema. Aunque no lo veían todo con claridad, pudieron discernir muchas verdades que hacía tiempo ya hacían sepultadas. Antes que comenzara la reforma, habían pocas Biblias. ¿Por qué motivo? Porque era prohibido que cualquier persona tuviera una Biblia en sus hogares. Y solamente por eso habían pocas. Y casi la gente no podía estudiar. Pero igual allí algunas personas comenzaron a buscar como un tesoro grande, ¿no? Y comenzaron a investigar y a tratar de descubrir. Y cada vez que buscaban, encontraban algo, afirmaban a los amigos, a los hermanos, a que se levantaran de su esclavitud, porque recordemos que la Iglesia Católica pues mantuvo por 1260 años la esclavitud de la humanidad, y especialmente todo lo que es parte de Europa. Dice, salvo entre los valdenses, la palabra de Dios había quedado encerrado dentro de los límites de idiomas conocidos tan solo por la gente instruida. Pero llegará el tiempo en que las Sagradas Escrituras iban a ser traducidas y entregadas a gente de diversas tierras en su propio idioma. Había ya pasado la oscura medianoche para el mundo. Fenecían las horas de tinieblas y en muchas partes aparecían señales del alba y estaba por rayar. O sea, se estaba terminando todo el poder papal que tenían en ese tiempo de esclavizar a la humanidad. En el siglo XIV salió en Inglaterra el lucero de la Reforma, Juan Wycliffe. Que fue el heraldo de la Reforma no solo para Inglaterra, sino para toda la cristiandad. La gran protesta que contra Roma le fue dado a lanzar no iba a ser nunca callada, porque inició la lucha que iba a dar por resultado la emancipación de los individuos, las iglesias y las naciones. O sea, Juan Wycliffe comenzó a investigar, comenzó a escudriñar las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque Roma se había apoderado de todo y estaba casi totalmente maniobrando todos. Recibió Wycliffe una educación liberal y para él el amor de Jehová el principio de la sabiduría. Se distinguió en el colegio por su ferviente piedad, a la vez que por su talento notable y su profundo erudición. En su sed de saber, trató de conocer todos los ramos de la ciencia. Se educó en la filosofía escolástica, en los cánones de la iglesia y en el derecho civil, especialmente en el de su país. O sea, este joven comenzó a investigar y a estudiar todo profundamente, muchas cosas. No solamente se quedaba con lo que escuchaba por ahí, sino que también comenzó a escudriñar más profundamente. Tal como Esdras en sus tiempos también hizo lo mismo. Esdras dice que al escuchar, al ver por qué Babilonia había sido esclavizó a Israel, dice que él comenzó a escudriñar las escrituras y a investigar el por qué Dios había permitido eso. Aquí también vemos que Wycliffe comenzó también a investigar más profundamente la situación de la humanidad, el por qué estos señores habían tomado su posición. En su trabajo posterior le fue muy provechosa esta temprana enseñanza. Debido a su completo conocimiento de la filosofía especulativa de su tiempo, pudo exponer los errores de ellas y el estudio de las leyes civiles y eclesiásticas
La preparó para tomar parte en la gran lucha por la libertad civil y religiosa. A la vez que podía manejar las armas que encontraba en la palabra de Dios, había adquirido la disciplina intelectual de las escuelas y comprendía la táctica de los hombres de escuela. El poder de su genio y su conocimiento extenso y profundo le granjearon el respeto de amigos y enemigos. O sea, el estudio que él hizo profundamente, tanto en las leyes civiles como en las leyes religiosas, lo llevaron a un alto nivel intelectual. Que los amigos y los enemigos, ¿qué hacían? Lo respetaban por el conocimiento que tenía. Porque para ese tiempo era bastante difícil tener estos conocimientos así y ampliarlo, porque solamente tenían el poder el sistema papal. Sus partidarios veían con orgullo que su campeón sobresalía entre los intelectos más notables de la nación, y sus enemigos se veían imposibilitados para arrojar desdén sobre la causa de la reforma por una exposición de la ignorancia y debilidad de su defensor. Dice que estando Wycliffe todavía en el colegio se dedicó al estudio de las Santas Escrituras. Este joven comenzó a escudriñar y a buscar la Biblia. En aquellos remotos tiempos, cuando la Biblia existía solo en los idiomas primitivos, los eruditos eran los únicos que podían allegarse a la fuente de la verdad, pues a las clases incultas les estaba velada. O sea, la gente pobre no podía tener la oportunidad de leer la Biblia. Solamente la gente que podía, tenía dinero para poder adquirir esa palabra. Ese estudio preparó el camino para el trabajo futuro de Wycliffe como reformador. Algunos hombres ilustrados habían estudiado la palabra de Dios y en ella habían encontrado revelada la gran verdad de la gracia concedida gratuitamente por Dios. O sea, aquí Juan Wycliffe descubre que todo lo que le había enseñado el papado, y vamos allá al tiempo de ellos cuando tomaron la posición de ser los únicos que tenían el poder de perdonar pecados, de hacer lo que ellos querían. Y decían que solamente ellos podían perdonar los pecados. Pero aquí Wycliffe, al comenzar a estudiar profundamente la Biblia, se encontró que el perdón de los pecados era gratuitamente por Dios. Y por su enseñanza había difundido esta verdad, inducido a otros a aceptar los oráculos divinos. O sea, Wycliffe comienza a ¿qué? Abrirle los ojos a mucha gente. ¿Para qué? Para salir de la esclavitud en la cual estaba. Muchos otros eruditos se comenzaron también a hacer lo mismo, pero no tuvieron la misma luz que Dios por medio de su Santo Espíritu le da a este joven, de revelar la gran verdad que había sido oculta por tantos años, porque estamos hablando del siglo XIV, estamos hablando por el año 1400 y pico, y recordando que las 1200 tardes y mañanas de la que iba a ser gobernado por el sistema papal, se llega hasta 1798. Estamos hablando casi a la mitad. Cuando la atención de Wycliffe fue dirigida a las Sagradas Escrituras, se consagró a escudriñarlas en el mismo empeño que había desplegado para adueñarse por completo de la instrucción que se impartía en los colegios. O sea, él era un buen estudiante, hermano. En los colegios le gustaba investigar todo lo que le enseñaban. O sea que él no era de los jóvenes que el profesor decía esto y ahí se quedaba con eso. No. Él iba más allá a escudriñar. Si con las cosas terrenales
él buscaba conocer más. Cuando comenzó a buscar la Biblia, hermanos, este joven comenzó a introducirse más, a investigar más, a conocer grandes verdades que estaban ocultas para el ser humano. Hasta entonces había experimentado una necesidad que ni sus estudios escolares ni las enseñanzas de la iglesia habían podido satisfacer. En el mundo, hermano, no hay hombre que nos pueda llevar a la verdad completamente. Lamentablemente, nosotros los seres humanos somos mentirosos. Muchas veces cogemos parte de la Biblia y hacemos decir que la Biblia nos apoya en las sinvergüencerías. Esto pasaba en ese tiempo, hermano. Pero este Wycliffe comenzó a estudiar más, a buscar la gran verdad. Encontró en la palabra de Dios lo que antes había buscado en vano. En ella halló revelado el plan de la salvación y vio a Cristo representado como el único abogado para el hombre. ¿Qué es lo que había hecho el hombre? Solamente yo puedo hablar con Dios para que perdone tus pecados. O sea, se tomaba el puesto de Cristo como abogado. Pero este Wycliffe comenzó a estudiar y escudriñar y buscó y encontró que el único abogado que tenemos entre el Padre y nosotros los pecadores es Cristo. Se entregó al servicio de Cristo y resolvió proclamar las verdades que había descubierto. Como los reformadores que se levantaron tras él, o sea, tras Wycliffe, en el comienzo de su obra no pudo prever hasta dónde ella lo conduciría. O sea, Wycliffe no sabía hasta dónde iba a llegar, hasta dónde Dios le iba a permitir llegar con el estudio de la palabra. Dice que no se levantó deliberadamente en oposición contra Roma. Pero su devoción a la verdad no podía menos que ponerlo en conflicto con la mentira. O sea, cuando Wycliffe comenzó a descubrir la mentira de los papas, él no se opuso contra ello enseguida. Pero él tenía que seguir investigando y buscándole la mentira que ellos hacían, que ellos decían de hacer muchas cosas. Conforme iba discerniendo con mayor claridad los errores del papado, presentaba con crecientes ardor las enseñanzas de la Biblia. Veía que Roma había abandonado la palabra de Dios, cambiándola por la tradición humana. Acusaba desbosadamente el clero de haber desterrado las Santas Escrituras y exigía que la Biblia fuera restituida al pueblo y que se estableciera de nuevo su autoridad dentro de la iglesia. Recordemos, hermanos, que ellos cambiaron, dejaron a un lado la palabra de Dios, la verdad, por costumbres humanas. Recordemos que ellos cambiaron los 10 mandamientos y pusieron los mandamientos que ellos quisieron. Sacaron el 4º mandamiento. Sacaron los primeros 2 mandamientos. Pero Wycliffe, al saber y al ver esta verdad, exigía que nuevamente sea llevada la Biblia a las iglesias, que sea leída en la iglesia y que puedan llegar a las manos de sus feligreses, a la mano del pueblo. Era maestro entendido, abnegado, predicador elocuente, cuya vida cotidiana era una demostración de las verdades que predicaba. Esa es otra de las gran cosa, hermanos, que debemos aprender y tratar de reconocer al predicador. Hay personas que hablan lindo, hermano. Tienen un léxico hermoso,
que convence a cualquier persona en la iglesia, pero hay que ver su vida como están, hermano. Wycliffe era una de las personas que vivía lo que predicaba. ¿Por qué? Porque había conocido al verdadero Dios, había conocido a su Salvador, y él comenzó a tratar de imitar a Cristo, de a vivir una vida que nadie lo podía señalar ni culpar de nada. Su conocimiento de la Sagrada Escritura, la fuerza de su argumento, la pureza, su vida y su integridad y valor inquebrantable le atrajeron la estimación y la confianza de todos. ¿Quién no podía confiar en este joven que decía la verdad con la Biblia en la mano? Muchos de entre el pueblo estaban descontentos con su antiguo credo al ver las iniquidades que prevalecían en la iglesia de Roma. O sea, muchos feligreses de la iglesia de Roma estaban descontentos por la forma que ellos hacían. No sé cuántos de los que están escuchando ahorita vinieron de la iglesia católica, que no se escuchaba casi nada. A más de lo que hablaba el cura y todas esas cosas, no se escuchaba palabra de Dios. Y hay mucha gente dice que en ese tiempo de Wycliffe no estaban contentos. Y con inmenso regocijo recibieron la verdad expuesta por Wycliffe. O sea, la gente al escuchar la verdad estaban contentos. Y esto me trae a la memoria, hermanos, el tiempo de Cristo. Cuando Cristo vino a la tierra y comenzó él su evangelización, la gente quedaba maravillada de escucharlo. Bastante diferencia había entre lo que Cristo le hablaba y vivía que los sacerdotes y fariseos hacían. Lo mismo que vivió en el tiempo de Cristo, vivió este joven Wycliffe. Dice, pero los caudillos papales se llenaron de ira al observar que el reformador estaba queriendo una influencia superior a la de ellos. Los sacerdotes y los escribas estaban enojados con Cristo, porque la gente iba tras Cristo al escucharlo y a recibir sanación. Wycliffe discernía los errores con mucha sagacidad y se oponía valientemente a muchos de los abusos sancionados por la autoridad de Roma. O sea, Wycliffe valientemente se enfrentaba a las autoridades de Roma, de que volvieran nuevamente a las Escrituras, de que volvieran nuevamente a Cristo. Pero ellos nada. Mientras desempeñaba el cargo de capellán del rey, se opuso osadamente al pago de los tributos que el Papa exigía al monarca inglés y demostró que la pretensión del pontífice al asumir autoridad sobre los gobiernos seculares era contrario tanto a la razón como a la Biblia. Recordemos, hermanos, que en este tiempo el Papa era una autoridad en Europa, sobre todos los reyes, sobre todos los gobiernos. Si un rey anciano fallecía y tenía que sucederlo su hijo, si el hijo no iba
a pedir autoridad del Papa, él no podía tomar posesión de su reinado. Y esto es lo que Wycliffe comenzó a ¿qué? A enfrentarlo. Y esto le sirvió a Wycliffe cuando estudió las leyes civiles, las leyes eclesiásticas, para poder discernir y ver que lo que estaba haciendo el sistema papal era errado. La exigencia del Papa habían provocado profunda indignación y la enseñanza de Wycliffe ejercieron influencia sobre las inteligentes más eminentes de la nación. El rey y los nobles se unieron para negar el dominio temporal del Papa y rehusar pagar el tributo. O sea, el rey y muchos príncipes se unieron a Wycliffe, aceptaron la palabra que era venida de Dios y rehusaron pagar tributos al Papa. Recordemos que el Papa pues le cobraba un puesto solamente porque decía que él era dueño de todo, era el vicario de Cristo, era el vicario de Dios, era el Dios mismo en la tierra que tenían que darles tributos. Fue este un golpe certero asestado a la supremacía papal en Inglaterra. Esto pasaba en Inglaterra, hermano. Pero este papa le costó bastante querer dominar a Wycliffe. Otro mal contra el cual el reformador sostuvo largo y reñido combate fue la institución de las ordenanzas de los frailes mendicantes. Populaban estos frailes en Inglaterra y comprometían la prosperidad y la grandeza de la nación. O sea, esto eran los frailes, los futuros sacerdotes que eran gobernados por el Papa y dando autoridad para que vayan a los pueblos a cobrar impuestos. Las industrias, la educación y la moral eran afectadas directamente por la influencia agostadora de dichos frailes. La vida de ociosidad de aquellos pordioseros no era no solo una sangría que agotaba los recursos del pueblo, sino que hacía que el trabajo fuera mirado con menosprecio. Estos futuros sacerdotes, por orden del Papa, le vendían el salvoconductos para pecar. Ellos le decían que si pagaban cierta cantidad de dinero, Dios le perdonaba los pecados. Por eso es que vino a ser un problema para el pueblo. Pero en Inglaterra no pudieron vencer más allá de donde pudieron. Porque Wycliffe, con la enseñanza de la Biblia y con el apoyo del rey de Inglaterra, comenzó a descubrirlo. Comenzó a denunciar todas las cosas de mal que estaban haciendo, que se iban contra la palabra de Dios, que se iban con los principios de los mandamientos de Dios. Y él tuvo ese poder y esa fuerza que el Espíritu de Dios le dio para seguir adelante. Eso quiere el Señor de nosotros en estos tiempos, hermano. De que escudriñemos las Sagradas Escrituras para saber el tiempo y la sazón que estamos viviendo. Para saber las cosas que están pasando y por qué están pasando. El asunto de esta famosa pandemia, que no fue otro más engaño de Satanás,
Dice que Satanás va a poner la enfermedad a la tierra y él le va a poner la cura. ¿Quién está poniendo la cura, hermano, de la pandemia? ¿No es el hombre? ¿No se creen dioses? ¿No están diciendo ellos que si usted no se vacuna, se va a morir? Recordemos algo, queridos hermanos. Tenemos un Dios grande y poderoso. Él es nuestro sanador y es el único que puede tomar la decisión, hermano. El hombre, como el tiempo de Roma, como en el tiempo de Cristo, no han podido, hermanos, ser otra cosa que tratar de atacar la verdad. Hermanos queridos, solamente Dios podrá librarnos. No sé cuántos de ustedes se acuerdan de José en Egipto. Cuando le cayó las 10 plagas a Egipto, ¿a dónde estaba el pueblo de Israel? ¿Alguien se acuerda? El pueblo de Israel no estaba lejos, hermano. Porque cuando Jacob con sus 11 hijos bajaron a Egipto, el faraón le dijo a José: ahí está Gosén, la mejor tierra que tiene Egipto. Dáselo para que tu padre y tu familia vivan ahí. Y Gosén no estaba lejos, hermano, estaba cerca. Y con el tiempo que fue poblándose, me imagino yo a Gosén ya dentro de Egipto. Y de las 10 plagas, ¿cuántos animales se le murieron? ¿Cuántos se enfermaron? Así mismo, hermanos, a nosotros. Dios nos cubre de todos esos males. ¿Pero cuándo? Cuando seamos obedientes. Así que no tengamos miedo. Si estamos bien con nuestro prójimo y con Dios, hermanos, no tengamos miedo a ninguna de las cosas que vienen. Cuando Adán y Eva pecaron y el Señor fue a buscarlos, ¿qué le dice el Señor? Adán, ¿dónde estás? Dice, estaba desnudo y me escondí. Adán, ¿comiste lo que te dije que no comiera? O sea, el pecado, hermano, nos hace tener temor a la muerte. Nos hace tener temor a las cosas que están pasando. En el tiempo de Wycliffe, Roma, el papado exigía y obligaba. Y ahora va a hacer lo mismo, hermano, con la nueva ley dominical. Si no te vacunas, no puedes entrar a los carros, no puedes comprar. Pero ¿quién tiene el último poder, hermano? Dios. Sí, queridos hermanos, siempre recuerden el versículo de San Mateo 28, 19 y 20. Y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que, hermanos, que tengan linda noche, que Dios los guarde y siempre el Espíritu Santo les recuerde la promesa de Dios para su pueblo y para lo de este tiempo. Amén. Padre bendito que mora en las alturas de los cielos, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Dios y Padre el remanente que está en esta tierra haciendo su obra. Jehová de los ejércitos es su nombre, Señor. Gracias le damos, Dios bendito, por permitir, Señor, compartir su palabra por medio de este sistema, que para muchos es una bendición, para otros, Señor, es una perdición, Señor.
Pero mientras vivamos en esta tierra, por favor te pedimos su ayuda para poder seguir comunicándonos con muchas personas de diferentes lugares y de diferentes partes, Señor. Te ruego por este grupo esta noche que ha escuchado su palabra. Sea usted el médico de médicos, Señor, limpiando nuestros cuerpos físico, mental y espiritual. Porque solamente usted lo puede hacer, bendito Dios. Porque usted es nuestro creador, redentor y sustentador. Y usted sabe cómo hizo este cuerpo, Padre Santo. Nadie más lo conoce. La ciencia trata de investigar y de entender este cuerpo, pero no lo puede, Padre. Porque solamente usted lo sabe. Ayúdanos, Señor. Limpie, Señor, algún hermano que esté enfermo, sea físico, mental o espiritual. Y esta noche, Señor, den un sueño reparador. Que tus santos ángeles acampe en cada hogar, en cada lugar, Señor. Reprendiendo todo espíritu inmundo que intente entrar a perturbar la paz y la bendición que usted nos da, Señor, esta noche. Y permítenos abrir los ojos nuevamente. Y ver la luz de un nuevo día, Señor. Y seguir comunicándonos con usted. Gracias le doy, Señor, por todo lo que usted ha permitido hacer esta noche. En el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.